y vamos para esto a Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, versículo 17. En lo que llegan ahí, este va a ser el centro de atención de nuestro estudio durante las siguientes sesiones. En Hechos 20, 17 al 38 encontramos las últimas palabras de Pablo a los pastores de la iglesia en Éfeso. Después de 2 de Corintios, probablemente Hechos 20, 17 al 38 revela como ningún otro pasaje en todo el Nuevo Testamento quién fue el apóstol Pablo como persona. Y estas palabras son un legado invaluable de instrucción a seguir para todo pastor, para todo cristiano, porque reflejan una vida y ministerio semejante a Cristo, que refleja a Cristo, que sirve fielmente al Señor y a su iglesia. Ustedes recordarán en 1 Corintios 11:1 que Pablo le dijo a esos creyentes: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo dijo en el año 55 después de Cristo, la fecha de escritura de 1 Corintios. Y un año, 2 años después, en el año 56, 57 después de Cristo, nos encontramos aquí en Hechos 20, versículos 17 al 38. Estamos llegando aquí a la conclusión del tercer viaje misionero de Pablo, aquí alrededor del año 56 al 57 después de Cristo. El Espíritu de Dios, usando a Lucas, el escritor de Hechos, escribe aquí cómo se estaba expandiendo el Evangelio. Recuerden que Hechos describe cómo nace la iglesia de Cristo y cómo se va esparciendo. En los capítulos 1 al 7 habla de cómo la iglesia nace y se esparce en Jerusalén. En los capítulos 8 al 12 en Jerusalén, Judea. Y en los capítulos 13 al 28 hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos hasta lo último de la tierra en ese contexto original. Vamos a concentrarnos en esta noche en los versículos 17 hasta 27, probablemente vamos a ver hasta dónde llegamos, pero para tener fresco el texto en nuestra mente, vamos a leer Hechos 20, versículo 17 hasta el 38. Hechos 20, versículos 17 al 38, para que puedan ver todo el texto en términos generales. Hechos 20, 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios,
y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. En este gran texto, Pablo se despide de los pastores de la iglesia de Éfeso, hablándoles de cómo él vivió entre ellos y cómo ellos debían vivir después de su partida. Y al hacer esto, Pablo presenta un retrato de un pastor fiel, de un creyente que refleja a Cristo, mediante su ejemplo personal y mediante su instrucción a estos pastores. Vamos a estudiar este gran texto y vamos a dividirlo en 7 partes. Vamos a encontrar aquí lecciones ricas, importantes, relevantes para todo cristiano. Para ti como padre, como madre, debes vivirlas, enseñarlas a tus hijos, como abuelo, como trabajador, como cristiano en general. Y podemos dividir este pasaje en 7 áreas que nos presentan 7 áreas de la vida de un pastor fiel que debes imitar. 7 áreas de la vida de un pastor fiel que debes imitar. Vamos a estudiar en primer lugar el área de la obediencia, en segundo lugar el área de la enseñanza, en tercer lugar el área de la prioridad, en cuarto lugar el área de la iglesia, en quinto lugar el área de la batalla, en sexto lugar el área del dinero y finalmente en séptimo lugar el área de los discípulos o de sus discípulos. Simplemente para que tengan un panorama general, para que sepan a dónde vamos. Entonces veamos la primera área. Ahí en los versículos 17 al 19 encontramos el área de la obediencia. Versículos 17 al 19, el área de la obediencia. Y para hacerlo más fácil, vamos a ir dividiendo cada sección. Esta primera sección, el área de la obediencia, aquí encontramos en los versículos 17 al 19, 4 características de la obediencia de un pastor fiel que debes imitar. ¿Cómo debe ser la obediencia a Cristo en tu vida? Vamos a verlo en los versículos 17 al 19. 4 características de la obediencia de un pastor fiel que debes imitar. En primer lugar, debes obedecer constantemente. Primera característica a imitar, obedece constantemente. Observen los versículos 17 al 19. Hechos 20, versículo 17, veámoslo a detalle. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, una pausa ahí, Mileto estaba a unos 48 kilómetros de distancia, este es Pablo, llega a Éfeso y estando a 48 kilómetros de distancia de Éfeso, versículo 17, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ancianos aquí traduce la palabra griega presbuteros, de donde tenemos la palabra presbítero. La iglesia en Éfeso no tenía yate ni ancianos. Ancianos, de acuerdo con este texto y con el resto del Nuevo Testamento, se refiere a un grupo de hombres bíblicamente calificados que guían la iglesia local. Estos hombres, llamados aquí ancianos, también son llamados obispos o pastores. No son diferentes personas, son las mismas personas. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 17, véanlo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Y les está hablando a estos ancianos y observen lo que les dice en el versículo 28. Hechos 20, 28. A estos ancianos les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los ancianos del 17 son los obispos del 28, y observen ahí mismo en el 28, para apacentar. La idea es para pastorear. Entonces, los ancianos del 17 son los pastores del 28 y también los obispos del 28. Simplemente son diferentes maneras de describir a estos hombres.
Ancianos apunta a su madurez espiritual. Obispos a su responsabilidad de cuidar, de supervisar la iglesia. Pastores a su responsabilidad de guiar, enseñar la palabra de Dios a la iglesia. A estos hombres les habla Pablo. Los conocía bien, porque de acuerdo con el versículo 31, ahí en Hechos 20, Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Y es probable que estos hombres fueron preparados por Pablo cuando el apóstol estuvo esos 2 años, recordarán, enseñando en la escuela de Tirano, ahí en Éfeso. Esto lo vemos en Hechos 19, 9 al 10. Entonces, en algún punto de su ministerio de 3 años en Éfeso, aparentemente Pablo estableció a estos ancianos ahí en la iglesia de Éfeso, como lo hizo en su primer viaje misionero. Recordarán, de acuerdo con Hechos 14, 23, que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y aquí encontramos a los líderes de la iglesia en Éfeso. Observen que son varios, no uno. Observen el plural, es importante. Ahí en el 17 de nuevo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, plural. Este es el modelo bíblico de liderazgo para la iglesia local. Un grupo de pastores, no un pastor a cargo de una iglesia. En la única congregación en el Nuevo Testamento que encontramos que es liderada por un hombre, está en 3 de Juan 9:10, y ese hombre se llama Diótrefes, un hombre al cual le gustaba la preeminencia y rechazó la autoridad apostólica. Y cuando alguien no estaba de acuerdo con él, de acuerdo con su autoridad, los expulsaba de la iglesia. La Biblia tampoco enseña el modelo de liderazgo en una iglesia local de un pastor con ancianos debajo de él. Tampoco una iglesia gobernada por una congregación estilo democracia, por voto de la mayoría. Tampoco enseña el modelo tipo presbiteriano de pastores sujetos a otros pastores fuera de la iglesia local, sino un grupo de pastores. Esto se reitera a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tito 1:5, que corrigiese lo deficiente, Pablo le dice a Tito, y estableciese ancianos. Santiago 5:14, los ancianos, plural, 1 Pedro 5:1 y 2, ancianos. Noten, hermanos, esto es importante. Noten que Pablo aquí en el versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, mismo nivel de autoridad. No dijo, bueno, hablar a los ancianos, pero en particular al anciano Juan, porque quiero hablar con él, porque él es el que está encargado. No, ancianos, mismo nivel de autoridad. De hecho, excepto por las ocasiones en las que Pedro y Juan se refieren a sí mismos como ancianos, en 1 de Pedro 5 y en 2 de Juan y 3 de Juan, escuchen, siempre que el Nuevo Testamento, siempre que el Espíritu de Dios use en el Nuevo Testamento la palabra presbúteros, que se traduce aquí a ancianos en Hechos 20:17, siempre que se usa la palabra presbúteros en relación con el liderazgo de la iglesia, siempre lo usa en plural, refiriéndose a 2 o más ancianos, nunca uno. Entonces, esto es significativo porque esto ilustra que toda iglesia que se apega al patrón bíblico de liderazgo debe ser guiada, debe ser liderada por un grupo de pastores o estar en proceso de establecer pastores. Ahora, regresando ahí al 20:17, Pablo entonces está en Mileto, llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso para que se reúnan ahí con él en Mileto. ¿Cuántos ancianos eran? No sabemos, mínimo 2 o más. Como ya lo dijimos, no eran ancianos, sino ancianos. Entonces, recuerden que Mileto Pablo está en Mileto, está a 48 kilómetros de Éfeso. Y noten el versículo 18, cuando vinieron a él, esto es, cuando los ancianos llegaron de Éfeso a Mileto para reunirse con Pablo, les recuerdo, no había los medios de comunicación y de transporte que disfrutamos en la actualidad. Aunque Pablo estaba a tan solo 48 kilómetros de distancia de donde estaban los ancianos, algunos estiman que pudo haber tomado hasta 5 días el que Pablo los llamara y ellos llegaran. Recuerden, no existían autovías en ese entonces, no tomaba el celular Pablo, el móvil, y le hablaba, por favor, los espero aquí, llegan ahí en media hora. No, pudo haber tomado hasta 5 días. Y el punto aquí es que en el versículo 18, los ancianos de la iglesia en Éfeso llegan a Mileto, donde está Pablo,
Y ahí en ese lugar encontramos esta despedida histórica del apóstol Pablo a este grupo de pastores. Obsérvenlo en el versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, Pablo les dice a estos pastores, versículo 18, vosotros sabéis cómo me he comportado, en el griego se puede traducir, cómo he vivido entre vosotros, escuchen esto, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, versículo 19, sirviendo al Señor. Detengámonos ahí. Esa palabra sirviendo tiene la idea de servir en obediencia. La idea es que aquí Pablo les dice a estos pastores, ustedes saben que yo he vivido en obediencia, versículo 18, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. La vida del apóstol Pablo fue un modelo de obediencia al Señor. No solo en Éfeso, hermanos, a donde quiera que iba. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 11:1 con los corintios. Vivía de tal manera que pudo decirles, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este era un hombre constante en su obediencia. Por cierto, algunos dirán, oye, pero qué valiente Pablo que dijo, sed imitadores de mí, o qué osado, qué orgulloso. No, no fue orgulloso, simplemente demostró que la dirección de su vida era de obediencia, de sumisión a Cristo. En ningún momento él dijo que era perfecto, al contrario, él reconoció su imperfección en su obediencia. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñenme a Filipenses 3 por un momento. Filipenses 3, observen el versículo 12, un texto conocido sin duda por muchos de ustedes. Filipenses 3, versículo 12. Observen lo que Pablo le dice aquí a estos creyentes en Filipos. Filipenses 3, versículo 12. Les dice aquí, Filipenses 3, 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Una pausa ahí. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No he llegado al máximo nivel de crecimiento espiritual. Mi obediencia, mi semejanza a Cristo no es perfecta, no es todo lo que debe ser, no es 100% libre de pecado. Esto es lo que dice en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Y en este punto muchos de nosotros decimos amén. Claro, todos estamos en esa situación, ninguno de nosotros obedecemos de manera perfecta al Señor. Pero en este punto algunos de nosotros decimos, bueno, por esa razón tienes que aguantarme, y somos impacientes con nuestra esposa, somos enojonas con nuestro marido, o toleramos un pecado aquí y allá, y podemos usar este texto como una justificación para pecar. Y obviamente esa sería una aplicación equivocada de este texto, porque el hecho de que Pablo admitiera aquí su imperfección no llevó a Pablo a bajar la guardia y decir, bueno, pues nadie es perfecto y aguántame como soy. No. Observen, su imperfección lo motivó a seguir cultivando la santidad. Observenlo ahí en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Esto es, por buscar la santidad al máximo nivel. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? Ese premio apunta al tiempo en el que Pablo estuviera en la gloria, siendo perfecto. Mientras tanto, él dice, noten, aunque yo sé que no voy a ser perfecto aquí en la tierra, no por eso bajo la guardia y me conformo con mi pecado, sino que mi imperfección me motiva a seguir cultivando la santidad. Mi imperfección me motiva a seguir esforzándome por ser obediente, por ser fiel al Señor. Esa es la actitud, ¿se dan cuenta? Él reconocía que era imperfecto. Y a pesar de eso, noten lo que dice ahí en el versículo 17, Filipenses 3:17, noten, no solo él, sino él les dice a los filipenses, en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Noten, no era arrogancia el que dijera imítenme. No, ¿por qué? Porque al imitarlo a Pablo estábamos imitando ¿a quién? A Cristo. Esa es la idea. Ese es el punto. Es una
buena pregunta es una buena pregunta que debes hacerte. ¿Puedo yo decirle a la gente que me rodea, imítame a mí así como yo imito a Cristo? Ese es un buen barómetro de obediencia. Porque si hay algo en tu vida que te impide decir eso, tienes que deshacerte de eso que en tu vida estorba el que puedas decir, ¿sabes qué? Yo soy imperfecto, pero la dirección en mi vida, por la gracia de Dios, es cultivar la semejanza a Cristo. Quiero parecerme a Cristo en cómo pienso, cómo actúo, cómo hablo, cómo veo la vida. Ese es un cristiano con buena salud espiritual. Ese es un cristiano que está siguiendo el ejemplo de Pablo aquí. ¿Se dan cuenta? Este es el punto. Examina tu vida. ¿Hay algo en tu vida que te impida decir, imítame a mí sí como yo imito a Cristo? Si es así, obvio, estás pecando en alguna área, tienes que pedirle perdón al Señor, arrepentirte y por la gracia de Dios esforzarte para vivir, por imperfecta que sea tu obediencia, cultivando la semejanza a Cristo, buscando andar como Él anduvo. Como lo dijo Juan en 1 Juan, recuerden, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Por su gracia, seguir cultivando la obediencia a Él. Este, hermanos, es el cimiento, escuchen, de una vida que agrada al Señor. Una vida que Dios usa para evangelizar al incrédulo y edificar al creyente. Una vida de obediencia constante a Dios, a costa de lo que sea. Cuando no eres así, das ocasión a que la palabra de Dios sea blasfemada, como dice Tito 2:5, a que la gente te vea y diga, eso de ser creyente, eso es ser cristiano. ¿Qué Dios ni qué Dios? Ve que mal trabaja, ve cómo trata a su esposa, ve cómo vive. Pero cuando vives como Pablo, en obediencia constante, en las palabras de Tito 2:10, adornas el Evangelio. Esto es, haces que el Evangelio se vea atractivo, creíble, respaldas el mensaje que predicas y Dios puede usar eso para que otros te vean y digan, yo quiero vivir así, yo quiero tener una familia como la de Él, yo quiero vivir de esa manera. Esto es obediencia constante, no perfecta, pero constante. No libre de pecado, pero la dirección de esta vida es como la de Pablo, de nuevo regresando a Hechos 20, versículo 18, una vida que puede decir, ustedes saben, pastores en Efesios, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Esta es obediencia constante. Noten en segundo lugar, una segunda característica de un pastor fiel que debes imitar, no solo obedece constantemente, sino en segundo lugar, obedece completamente. Obedece completamente. Versículo 19, regresen ahí. Pablo les dice a estos ancianos efesios, sirviendo al Señor. Una pausa. Esa palabra sirviendo, muy importante, traduce la palabra griega douleuon. Douleuon. ¿Por qué es importante esta? Porque esta es de la familia de palabras doulos, que significa esclavo. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 19 al decir sirviendo, está diciendo sirviendo como esclavo al Señor, sirviendo de manera total. Recuerden que para la audiencia original, para Teófilo, quien fue el destinatario original del libro de Hechos, en el mundo del Nuevo Testamento un doulos, un esclavo, era visto al nivel de cualquier cosa, no era visto como persona. Había amos, había esclavos, y el esclavo era posesión del amo, y lo veían al mismo nivel de una posesión. El esclavo vivía para una sola cosa, y era para agradar a su amo. Y el Espíritu de Dios tomó ese concepto del mundo grecorromano de la época del Nuevo Testamento para ilustrar la relación del creyente con el Señor. Y Pablo usa esto una y otra vez a lo largo de sus cartas, como en Romanos 1:1, por ejemplo. La mayoría de las veces en Reina Valera 60 se traduce siervo, pero es doulos aquí, sirviendo al Señor, sirviendo como esclavo. Esto es, Pablo se veía a sí mismo como un esclavo del Señor, veía al Señor de manera apropiada como su amo, y su único deber en la vida de Pablo, su prioridad era agradar a su Señor. Esto es obediencia completa. Alguno dirá, bueno, qué bueno que no soy Pablo. No, hermanos, todos estamos en la misma posición. Todos somos esclavos de Cristo.
Todos somos esclavos de Dios. Si tú eres un verdadero cristiano, eres un esclavo de Dios. Dices, ¿dónde está eso en la Biblia? Vayan a Romanos 6 por un momento. Acompáñenme a Romanos 6, si son tan amables. Romanos 6, observen el versículo 17. Romanos 6, 17 al 22, un gran texto que muestra la gloriosa realidad de la salvación en Cristo. Salvación solo en Cristo, mediante la fe y arrepentimiento únicamente, no por obras, solo por gracia. Romanos 6, 17, observen este texto hermoso, impresionante. Pablo aquí en este contexto está hablando de los beneficios de ser justificado por la fe y no por obras en Cristo. Y en Romanos 6, 17 dice esto: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una pausa ahí, hermanos. Desmenucemos esto es rico en contenido. Noten cómo empieza Pablo aquí, diciendo, pero gracias a Dios. Noten, gracias a Dios y únicamente a Dios. Únicamente Dios es el que merece toda la gratitud, toda la alabanza por haberte liberado de tu esclavitud al pecado y haberte hecho esclavo de la justicia. Pablo dice aquí, noten, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Una pausa ahí. Le está escribiendo, recuerden, a los cristianos en Roma, los creyentes en Roma. Como todo cristiano, ellos, antes de haber venido a los pies de Cristo, eran esclavos del pecado. Hermanos, eso éramos todos nosotros antes de que el Señor nos salvara. El pecado era nuestro deleite. ¿Cómo se ve un esclavo del pecado? El pecado es su deleite, era nuestro amo. Recuerden cómo vivíamos. Ahí pueden dejar su dedo un momento y vayan a 2 Corintios 4, versículo 3, les recuerdo lo mal que estábamos. No era que andábamos medio desviadones, no era que andábamos un poquito mal, medio cojos, no. 2 Corintios 4, 3. Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esos éramos nosotros, los que se pierden. Toda persona sin Cristo está perdido, el evangelio está encubierto de él. Versículo 4, en los cuales, esto es entre los que se pierden, 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso éramos sin Cristo. De acuerdo con Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona sin Cristo por naturaleza nace apartada, separada de Dios, muerta, separada de Dios, sin la capacidad ni el deseo de responder al Dios verdadero. Y estamos tan mal, nuestra esclavitud al pecado es tan obvio, por ser esclavos al pecado nos deleitamos en el pecado, y está tan mal nuestra condición que no solo estamos ciegos en nosotros mismos, sino que versículo 4, Satanás ha cegado nuestro entendimiento. Es una condición, humanamente hablando, escuchen, imposible de superar. Ni siquiera sabes que estás muerto. ¿Se dan cuenta? No es por nada que le predicas a tu pariente, a tu vecino, a alguien que no conoce a Cristo y dices, pero es que no se da cuenta. Aquí está la razón. Está muerto en delitos y pecados. El Dios de este siglo cegó su entendimiento. Sin embargo, noten, Pablo dice, versículo 5, a pesar de eso, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, haciendo referencia a Génesis 1:3, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo en el versículo 6? Hermanos, estamos muertos sin Cristo. El Dios de este siglo ha cegado nuestro entendimiento. Nuestra condición es tal que a menos de que versículo 6, Dios sea el que mande que de nuestras tinieblas espirituales resplandezca la luz del Evangelio, nos dé el entendimiento, no podemos ser salvos.
Y ahí en 2 Corintios 4:6, esa frase, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hace referencia a Génesis 1:3. Recuerdan en la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Escucha, este es un recordatorio de que a menos de que, así como fue imposible, así como es imposible, fue imposible que la creación existiera sin que Dios lo mandara, así de imposible es que un alma sea salva a menos de que Dios mande, que pueda entender el Evangelio. Así de mal estamos, así es nuestra condición. Ahora, regresando a Romanos 6:17, gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, impotentes, hermanos, totalmente impotentes. Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, hablándole a Israel. En otras palabras, ¿puede un etíope, puede un leopardo cambiar su naturaleza por sí mismo? No, es lo mismo, la idea es la misma. Éramos, ¿no? Romanos 6:17, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, estábamos mal, éramos esclavos del pecado, el pecado era nuestro amo. Y continúa Pablo, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, escuchen esto, de corazón. Una pausa. Noten, hermanos, de corazón, se refiere a algo interno. Recuerden, en la Biblia el corazón se refiere a la voluntad, los deseos, las intenciones, los pensamientos. Esto es interno. Esto es interno. Este es 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Este es el nuevo pacto interno. Participamos del nuevo pacto. 1 Corintios 11:25 y 26. Dios nos quita el corazón de carne y nos da, el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, hablando de que nos da vida espiritual mediante el poder de su Espíritu Santo. Hermanos, esto es tan importante. Habéis obedecido de corazón, versículo 17, observen al final, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Doctrina se refiere a enseñanza, se refiere a la palabra de Dios. Noten, hermanos, ese punto, habéis obedecido de corazón. Así es la salvación, es un cambio interno, no es externo, nada más, es un cambio de naturaleza, de disposición, de deseos, que se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios. La verdadera libertad del pecado, de acuerdo con Romanos 6:17, se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios. La liberación, escuchen, la salvación se puede ver de esta manera, es liberación de la esclavitud al pecado. Eso es la salvación de acuerdo con la Biblia. La liberación de la esclavitud al pecado, escuchen, es la obra de Dios en su totalidad. Por eso Pablo dice aquí en Romanos 6:17, pero gracias a Dios. No dice, gracias a Dios y a mí porque tuve la inteligencia y el sentido común de ver mi pecado y pedirle perdón a Dios. No, todo es de Dios. Y véanlo, lo enfatiza en el texto, versículo 18, Romanos 6:18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Noten qué verdad, versículo 18, y libertados, en el griego es pasivo, habiendo sido libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, en el griego han sido esclavizados o hechos esclavos de la justicia, otro verbo pasivo. ¿Por qué es tan importante aquí hablar del pasivo? Porque ¿quién es el agente? El creyente está esclavizado pasivo y es libertado pasivo. El agente activo es ¿quién? Romanos 6:17. ¿Gracias a quién? Dios. Es la misma idea de Colosenses 1:13. Él nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora escuchen esto. Así como la esclavitud al pecado se ve en un deleite en el pecado, la esclavitud al pecado se manifiesta como en Juan 3:19 y 20. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La esclavitud al pecado se manifiesta en un amor hacia la impiedad, en un amor hacia el pecado y en un odio hacia el Dios verdadero y la santidad verdadera, tal como Dios la ha revelado en su palabra. Eso es ser esclavo al pecado.
Y los esclavos al pecado se pueden manifestar en alguien que esté entregado, digamos, una vida de inmoralidad sexual, de borrachera, pero igual un esclavo al pecado es una persona muy religiosa, que busca a Dios a su manera, se da cuenta, y rechaza al Dios verdadero y a Cristo, tal como se ha revelado en su palabra, y alimenta su orgullo pensando, pues yo voy al cielo porque yo hago esto y hago aquello, ¿se da cuenta? Eso es ser esclavo al pecado. Sin embargo, el que es hecho esclavo de la justicia, ahora su deleite, su mayor deleite es Dios, su palabra, su obediencia. Romanos 7:22, como Pablo lo dijo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese es su mayor deleite. Aunque otra vez es imperfecta su obediencia. Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ese es un esclavo de la justicia. ¿Quién es un esclavo de la justicia? Aquel en quien el Espíritu de Dios ha liberado de la esclavitud al pecado, lo ha hecho esclavo a la justicia y se manifiesta en que la mayor delicia, lo que más satisface su vida es la palabra de Dios, conocer a Dios, obedecer a Dios, glorificar a Dios, aunque es imperfecta su obediencia a Él. Esa es la dirección de su vida. Entonces, de acuerdo con este texto, hermanos, solo hay dos tipos de personas en este mundo. Desde el punto de vista de este texto, solo hay dos tipos de personas en este mundo. Esclavos del pecado y esclavos de la justicia o de la santidad. Y puedes identificarlos por un indicador, por su obediencia a la palabra de Dios, la cual es el resultado de la obra de Dios en su vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Romanos 6:17 lo dijo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, aquella forma de enseñanza, se refiere a la palabra de Dios. Eso caracteriza un esclavo de la justicia. Hermanos, este es de lo que el Señor habló en Juan 8, ¿recuerdan? Si me acompañan ahí por un momento y regresamos aquí. Juan 8, recuerden, estamos viendo aquí cómo se ve un esclavo de Dios, un creyente genuino. Juan 8, observen el versículo 34, en este conocido texto en el que el Señor está hablándole a los judíos que habían creído en Él. Juan 8, versículo 34, observen lo que les dijo el Señor. Juan 8, 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hace aquí se refiere a un hábito de vida. El que peca como hábito de vida, como un hábito, como un estilo de vida ininterrumpido, da evidencia de que es esclavo del pecado. Ya lo dijimos, esa es toda persona sin Cristo. Algunos manifiestan su esclavitud al pecado, de nuevo, quizás algún tipo de vida disoluta, y otros a vivir como ellos quieren, aunque sea externamente muy moral, como los escribas y fariseos, pero finalmente igual de apartados de Dios y esclavizados a su pecado. Entonces, el Señor dice en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, versículo 36, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, escuchen, la Biblia habla de esclavitud al pecado. Cuando el pecado es tu amo, cuando el pecado te controla, eres esclavo al pecado. Eso es terminología bíblica. No terminología, estamos acostumbrados a usar terminología psicológica, no bíblica, y hablamos de adicciones. ¿Saben qué, hermanos? Busquen la palabra adicción en su Biblia y no la van a encontrar. De Génesis a Apocalipsis. ¿Saben por qué? Porque ese es un término psicológico, no bíblico. Lo que en general el mundo llama adicción, la Biblia lo llama esclavo ¿a qué? Al pecado. ¿Se oye más fuerte? Sí, Señor, pero eso es lo que dice la Biblia. Desgraciadamente, muchas veces nos acostumbramos a oír términos no bíblicos y sin darnos cuenta, por así decirlo, de manera imperceptible o habitual, no nos detenemos a analizar, oye, ¿es esto bíblico o no? A evaluarlo y nos acostumbramos a usarlo, pero hermanos, el término adicción no es un término bíblico. Se oye más suave que decir, sabes que este es un esclavo al pecado. Se oye más suave decir este es alcohólico, adicto al alcohol.
Se oye más suave que decir, ¿sabes que este es un borracho esclavo al pecado de la embriaguez? ¿No es cierto? Claro, se oye más suave, pero eso es lo que dice la Biblia. Oye, este es un mitómano, está enfermo. No, Señor. Es un adicto a la mentira. No. Es un esclavo a su pecado, a su hábito de mentir, lo cual es pecaminoso. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que enseña la Biblia. No es adicción, entre comillas, sino esclavitud. Y hermanos, noten, es muy importante desde el principio entender la condición del hombre para poder entonces darle la solución desde el punto de vista de Dios. Es muy diferente hablar, escuchen, de libertad espiritual, de libertad del pecado, lo cual es salvación, que hablar de reforma externa. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Libertad del pecado es que Dios te transforma desde adentro, cambia tus deseos, te libera del poder del pecado y de manera gradual vas manifestando ese poder conforme te disciplinas en obedecer la palabra de Dios. Tu mayor deleite es la palabra de Dios. Tu estilo de vida es la obediencia a la palabra de Dios, aunque es imperfecto tu obediencia. Eso es salvación genuina. Eres salvado, eres obediente de corazón, Romanos 6:17, aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado. Eres una nueva criatura. Eso es libertad espiritual. Eso es salvación. Contraste a eso, reforma externa. Eso ofrece, por ejemplo, la psicología. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a quitarte esta área de conducta, te vamos a dar este tratamiento, esta terapia para que ya no seas así. Y a lo mejor te quitan tu supuesto hábito de estar, ya no es, mira, ya rompió entre comillas, su adicción al alcohol. A lo mejor ya se abstiene externamente, pero internamente ahora es orgulloso porque según él, por sus propias fuerzas, ya pudo romper ese hábito. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo un esclavo al pecado. Nada más que ahora su esclavitud no es al pecado de la borrachera, sino al pecado del orgullo. Eso es lo que produce, hermanos, la religión falsa y las ideologías mundanas. Solo Cristo puede transformar, solo Dios puede liberar a alguien de la potestad de las tinieblas y trasladarlos al reino de su amado Hijo. Solo Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, ahora han sido liberados y hechos esclavos de la justicia, de la santidad. Un ejemplo, hermanos, de reforma externa clásico, véanlo ahí en Mateo capítulo 23 por un momento. Mateo 23, ustedes conocen este texto. El último discurso público del Señor ese martes de la semana de la Pasión. Mateo 23, observen los versículos 25 al 28. Mateo 23, versículos 25 al 28. Aquí tenemos el ejemplo, aquí tienen ustedes, lo podemos ver así, el prototipo de religión falsa. El prototipo, escuchen, de gente en términos del mundo externamente moral. Aquí tienen ustedes a los religiosos, gente sin Cristo pero externamente moral. Gente, si ustedes quieren, externamente moral, hasta podemos decir los escribas y fariseos podrían haber sido los primeros psicólogos de la historia, aunque la psicología no vino sino hasta el siglo XIX. Pero noten ustedes, externamente morales, su conducta en orden, pero noten esclavos al pecado. Obsérvenlo en Mateo 23, versículo 25. El Señor los condena aquí, les dice en Mateo 23, 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Recuerdan a quién le está hablando? Los escribas y fariseos eran la élite de la religión judía de la época. Estos eran los líderes, los hombres más espirituales, entre comillas, de la época. Estos eran vistos como el estándar, la norma de los más obedientes a Dios. A ellos les dice, versículo 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, hablando de sus normas inventadas por los hombres, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Noten el énfasis. Esto es lo único que puede hacer la religión falsa, la filosofía, las ideologías humanas. Solo limpiar, reformar externamente, pero no cambiar la naturaleza interna, la esclavitud al pecado. Vean cómo lo enfatiza el Señor. Versículo 26. Fariseo ciego,
limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. En otras palabras, primero tienes que nacer de nuevo. Tu naturaleza tiene que ser cambiada para que también lo de fuera sea limpio. Versículo 27 lo vuelve a decir: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. En otras palabras, son como una tumba. Se ven muy bien, muy limpios, versículo 27, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos, esto es, obedientes a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto es lo que hace la religión humana en su máxima expresión. ¿Se dan cuenta? Solo, regresando a Romanos 6, solo Dios nos puede cambiar. Por eso Pablo dice en Romanos 6, 17, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Esto es, les voy a hablar en términos humanos para que me entiendan. Esta es una analogía. Versículo 19, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir, en el griego, para servir como esclavos, vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, en el original, como esclavos a la justicia. Observen el versículo 20, Romanos 6, 20. Recuerden, les hablan a personas que ya son creyentes y les dice: porque cuando erais pasado, erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales, escuchen esto, ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Noten, esas cosas de las cuales os avergonzáis. Si eres un verdadero creyente, aquello en lo que vivías antes de que Cristo te salvara te causa vergüenza ahora, ¿no es cierto? Esta es una marca, noten, de un verdadero creyente. Observen a los incrédulos. La gente sin Cristo anda ahí desfilando su pecado, ¿no es cierto? Son como trofeos. No sabes con cuántas mujeres he adulterado. No sabes la borrachera que me puse el otro día. No sabes cómo engañé al fulano en el negocio. Y se jactan de ser muy inteligentes para pecar, ¿no es cierto? Pero un creyente se avergüenza, porque Dios ha cambiado su naturaleza. No tiene de qué pararse el cuello. Versículo 22, noten, este es el clímax, por así decirlo, escuchen. Más ahora que habéis sido libertados, otra vez en pasivo. Ustedes no se liberaron a sí mismos, es la idea. Dios los liberó a ustedes, cristianos. Mas ahora que pasivo habéis sido libertados del pecado, ¿quién los liberó? Versículo 17. Gracias a Dios, Dios nos liberó. Él es el agente activo, nosotros pasivo. Él lo tiene que hacer, nosotros no podemos por nosotros mismos. Estamos muertos, cegados. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, otro pasivo en el griego, y literalmente en el griego, hechos, en lugar de hechos siervos, se debe leer esclavizados, es la idea. Así como otra vez en el versículo 18, pasivo, libertados del pecado, vinisteis a ser pasivo, esclavos de la justicia. Aquí otra vez en el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos, esclavizados de Dios. Escuchen esto. ¿Quieres ver cómo se ve un esclavo de Dios? Versículo 22 al final. Ahora que han sido esclavizados de Dios, ahora que son esclavos de Dios, versículo 22 al final, tenéis por vuestro fruto, noten, el resultado de ser esclavo de Dios es la, ¿qué cosa? Santificación, una vida de santidad, y como fin la vida eterna. Noten, hermanos, es imposible decir que eres cristiano y que en tu vida no haya, por imperfecta que sea, un grado, un nivel de santificación, de santidad. Eso lo produce el Espíritu de Dios en ti. Noten que esto de manera implícita afirma que la salvación no es por obras. No es por obras. Dios
es el que nos libera. Nosotros somos agentes pasivos, obvio, somos responsables de arrepentirnos y creer, pero aún eso lo veremos más adelante, es por la gracia de Dios, son regalos de Dios. Y noten, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y noten, versículo 23 en el contexto, noten este texto que nos gusta tanto, que muchos de ustedes sin duda lo conocen de memoria, véanlo en el contexto, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salvación solo a través de Cristo, por gracia, por fe, no por obras. Noten, hermanos, lo que es la salvación de acuerdo con este texto. En el versículo 22, Dios nos libera del poder del pecado. Al decir, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, habla de la liberación del poder del pecado, y en el versículo 23 habla de cómo Dios nos libera de la paga del pecado. Noten, la paga del pecado es muerte, pero como nos liberó ya de la esclavitud al pecado, y versículo 22 nos ha dado vida eterna, no vamos a enfrentar la paga del pecado, que es muerte. Esto es muerte eterna, separación de Dios eterna en el infierno, mas el regalo de Dios es vida eterna. Aquí habla de esa etapa de la salvación donde Dios no solo nos libera del poder del pecado en el versículo 22, sino también nos libera de la paga del pecado en el 23, y también nos va a liberar en el futuro de la presencia del pecado, cuando ya estemos en la gloria, vida eterna. Entonces, hermanos, regresando a Hechos, somos esclavos de Dios, igual que Pablo lo fue. Somos esclavos de Dios. Entonces, necesitas, igual que Pablo, imitar a este hombre. Necesitas, regresando a Hechos 20, 19, sirviendo, obedeciendo como esclavo al Señor. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo se ve una obediencia que honra al Señor? En primer lugar, obedece constantemente. Obedece en segundo lugar, totalmente. Si eres esclavo de Dios, escucha, tú no escoges en dónde obedeces y dónde no obedeces. No. Tú eres el esclavo, Él es el amo, Él es el Señor. Y noten en tercer lugar, que estamos ya en la recta final para concluir, obedece humildemente. Estas son, recuerden, estamos viendo aquí en los versículos 17 al 19, 4 características de un pastor fiel como Pablo que debes imitar. Obedece en primer lugar constantemente, obedece en segundo lugar completamente, en tercer lugar obedece humildemente. Versículo 19, Pablo les dice a estos ancianos efesios, sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad. Deténganse ahí. Era de esperarse, ¿no? Si él dice sirviendo, si usa la palabra, recuerden, estoy sirviendo como esclavo al Señor. ¿Qué actitud se espera que tenga un esclavo? Humilde, ¿no es cierto? Un esclavo no anda dando órdenes, recibe órdenes de su amo, ¿no es cierto? Pablo, como ustedes saben, fue un ejemplo de humildad, una actitud humilde. Todo creyente es llamado a obedecer a Dios en humildad. Recuerdan en Colosenses 3:12, por ejemplo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Humildad, ¿qué es humildad? Recuerden, no es andar caminando así, qué humilde soy, ay de mí, no. Humildad es entender que eres un pecador, que lo único que le puede ofrecer a Dios es tu pecado, que no mereces nada más que el infierno, y que todo lo que Dios te dé es gracia pura. Eso te mantiene humilde. Si tienes alguna cosa en tu vida que no sea pecado, es por la gracia de ¿quién? De Dios, y le das gracias a Él, le das toda la gloria. Eso es humildad. Ahora, ¿cómo se mantuvo? Pablo, noten, esto nos ayuda tanto, hermanos. ¿Cómo se mantuvo humilde Pablo? Vayan a 1 Timoteo 1 para que lo vean. 1 Timoteo 1. Observen, aquí Pablo, noten su humildad. 1 Timoteo 1, versículo 12. Él dice, en 1 Timoteo 1, 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 13, 1 Timoteo 1, 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Una pausa. Pablo dice, versículo 12,
Le doy gracias a Cristo Jesús porque me puso en el ministerio. Soy apóstol, recuerden, él era apóstol. A pesar de, versículo 13, de mi vida de pecado anterior, versículo 13. Blasfemo, perseguidor, injuriador. Hermanos, una clave para mantenerte humilde. Recuerda de dónde te sacó el Señor. No olvides de dónde te sacó el Señor. Recuerda tu vida antes de Cristo. No en el sentido pecaminoso, que estés repitiendo todo tu pecado al grado que te pueda llevar a verte tentado y a pecar de la manera en la que pecabas antes, claro. Pero recordar que eras un pecador sin esperanza, merecedor del infierno, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Recuerda quién eras sin Cristo. Eso te va a mantener humilde. Que a pesar de eso, Dios te salvó. Y otra clave que mantuvo Pablo humilde, no solo recordar quién era antes sin Cristo, sino en segundo lugar, a la luz de eso, recordar la gracia de Dios en tu vida. Recordar la gracia de Dios en tu vida. Vean en el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Él entendía que era por gracia pura que Dios lo había salvado, porque Dios había mostrado su amor de manera inmerecida hacia él. Eso es gracia, ¿recuerdan? Y así es con todo creyente, así es con todos nosotros. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10, 11, todos somos pecadores y lo que merecemos es la muerte. Sin embargo, Dios nos da lo que no merecemos. La dádiva de Dios es vida eterna. Eso te mantiene humilde, consciente de tu pecado antes de Cristo, consciente de la gracia de Dios, y también noten, consciente de tu pecado hoy. Consciente, una tercera clave para mantenerte humilde, consciente de tu pecado hoy. Lo vemos ahí con Pablo, véanlo. Versículo 15, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Escuchen esto, de los cuales yo soy el primero. Tiempo presente, no era, sino soy. ¿Se dan cuenta? Pablo estaba consciente, versículo 13, de su pecado antes de Cristo, de que versículo 14 fue la gracia de Dios lo que lo salvó, y versículo 15 de que todavía era un pecador. No te engañes de tu vida. Hay pecado. No vives todo el tiempo pensando de manera perfecta, tus deseos, intenciones, pensamientos, acciones, palabras, todas 100%, todo el tiempo, de manera perfecta, agradan a Dios, ¿o sí? Claro que no. Si Pablo mismo lo dijo en Filipenses 3:12, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Entonces, aún tu pecado actual es causa para mantenerte humilde. Eso debe contribuir a mantenerte humilde. Entonces, regresando a Hechos capítulo 20, lo que vemos con Pablo es que él presentó una obediencia constante en primer lugar, una obediencia completa en segundo lugar, una obediencia humilde en tercer lugar, y finalmente la cuarta característica de la obediencia que debe estar presente en tu vida, una obediencia sufriente. Una obediencia sufriente. Esto es, obedece sufriendo. ¿Qué quiere decir eso? Vean en el versículo 19, Hechos 20, 19. Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad, y observen el final del versículo 19, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Noten, muchas lágrimas y pruebas. Sufrió mucho Pablo. ¿Por qué? Por las acechanzas de los judíos. Recuerden, aquí le están hablando los ancianos en Efesios, ahí en Mileto. Aquí en Éfeso, lo vemos en el capítulo 19, sufrió en manos de los judíos. Y hermanos, ustedes, recuerden, aquí estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Esta fue una probadita de todo lo que sufrió por causa de los judíos que lo odiaban, los judíos incrédulos. ¿Cómo sufrió Pablo por la persecución de los judíos? Recuerdan, por ejemplo, en su primer viaje misionero en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, lo expulsaron de la ciudad. En Iconio, en Hechos 14, casi lo apedrean. En Listra, en Hechos 14, lo apedrearon hasta dejarlo inconsciente. En su segundo viaje misionero, en Tesalónica, en Hechos 17, querían sacarlo al pueblo.
En Berea, también en Hechos 17, en Corinto, en Hechos 18, lo llevaron ante Galión y en Hechos 20 hicieron planes contra él. Entonces, hermanos, este hombre sufrió mucho. Y ya cuando estamos aquí, él ha viajado miles de kilómetros, ya estamos en su tercer viaje misionero aquí en Hechos 20, él ha viajado miles de kilómetros y piensen en esto, además de las incomodidades de sus viajes, recuerden, en ese entonces, hermanos, viajabas en clase turista a pie y en primera clase en burro o en camello o en caballo, muy incómodo, barco, nada de zapatos de jalea y con normas especiales, y tu ropa clima cool o dry fit de Nike y todas esas comodidades, y tus gafas de sol, tu bloqueador de sol y tu gorrita, y como los ciclistas con su, esta le llaman en México, no sé cómo le llaman, esta mochilita que la llenan de agua que se llama la mochila de camello, y trae su popotito, y cuando quiere toma su Gatorade y sus bebidas energéticas y su GPS y su aire acondicionado, nada de eso. Entonces, aquí su apariencia, escuchen, probablemente cuando le está hablando a los efesios, a los ancianos efesios, probablemente su apariencia demuestra todo ese desgaste. De hecho, en Gálatas 6:17, esa epístola la escribió años antes de esto. Gálatas 6:17 dice, recuerdan, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. ¿A qué se refiere eso? Cicatrices, moretones quizás, de todo lo que sufrió. Entonces, hermanos, cuando le está hablando aquí Pablo a los ancianos efesios, piensen en esto. Probablemente ven un hombre con una cicatriz, con un moretón aquí y allá, probablemente cojeaba, no lo sabemos. Y una cosa que yo les diga, van a sufrir y me ven aquí, pues más o menos hasta la medida de lo posible, medio vestidón ahí limpio, y por lo que se ve sin golpear, sin estar golpeado ni nada. Otra cosa es que esté aquí Pablo y que esté ahí todo desgastado y lo ven ahí todo lastimado y moreteado y les diga, he sufrido. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Eso te simbra, dice, oye, esto es en serio. Entonces, aquí vemos que Pablo, a pesar de tanto sufrimiento, fue obediente. Y hermanos, noten, aquí hay una refutación contra la mentira que hay en muchos círculos, entre comillas, cristianos, que dice, si tú eres obediente a Dios, Dios te va a dar una vida cómoda, de riqueza y de salud. Este evangelio falso de la prosperidad. Véanlo. ¿Por qué Pablo sufrió? ¿Porque estaba en pecado? No. Sufrió debido a su fidelidad, a su obediencia a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vean el versículo 19 de nuevo. Sirviendo, véanlo. No fue un hipócrita. Versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19. ¿Era un hipócrita? No. 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. Fue su obediencia lo que le causó este sufrimiento. Y este es un recordatorio. Segundo de Timoteo 3:12. También los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Si tú eres obediente a Dios, puedes a un grado u otro, vas a enfrentar a un grado u otro seguro una medida de sufrimiento. Claro, porque cuando vives en medio de un mundo hostil al Evangelio, lo vas a recibir, quizás burla, en el mejor de los casos, mofas, hasta menosprecio, hasta calumnias, y en el caso más extremo como Pablo, agresión física. Entonces, hermanos, Pablo sufrió intensamente. Obvio, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero escuchen, Dios puede usar el sufrimiento en tu vida para mantenerte humilde. Esta fue otra de las maneras en las que Dios usó el sufrimiento en la vida de Pablo. Recuerdan ustedes, hablándole a los corintios, les dice en 2 Corintios 2, se lo pueden escribir ahí, hablando del aguijón en la carne, ¿recuerdan? Que le pide 3 veces al Señor que lo quite de él, y le dice el Señor, 2 Corintios 12:7, Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, esto es, para que no me enorgulleciera por los privilegios de las revelaciones que Dios me dio, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, Pablo dice, Dios me trajo este sufrimiento a mi vida para mantenerme humilde. Y así es con nosotros.
Dios puede usar el sufrimiento en tu vida para humillarte. ¿De qué maneras? Una enfermedad, el pecado de tu cónyuge, el pecado de algún hijo, el pecado de tu jefe en el trabajo, ese jefe que es tan difícil de soportar, inclusive el pecado de un ladrón, alguien que atenta contra tu vida o tu patrimonio, y conforme tú respondes en humildad, Dios te consuela y te da fortaleza en medio del sufrimiento, como lo hizo con Pablo. Bástate mi gracia. Bueno, hermanos, vamos a detenernos aquí, y si Dios quiere, mañana continuamos con la segunda área. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra, por este privilegio que nos diste esta noche de considerar estas verdades tan ricas, tan importantes. Gracias por este amado hombre, el apóstol Pablo. Nos anima a ver su vida, nos desafía. Oramos, Padre, porque lo que hemos estudiado lo use tu Espíritu para llevarnos a reflexionar, examinar nuestra vida, para asegurarnos que realmente estamos siguiendo los pasos del apóstol Pablo, una obediencia semejante a la de Cristo. Y en primer lugar, que examinemos nuestra vida para asegurarnos que nos has liberado de la esclavitud al pecado y realmente nos has hecho esclavos tuyos. Que no nos engañemos pensando que por nuestras propias fuerzas o mediante alguna terapia o filosofía podemos salvarnos. Eso puede ayudarnos a limpiar externamente nuestra vida, pero nunca a liberarnos de la esclavitud al pecado. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo juntos en Cristo Jesús. Amén.